Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestro día de conversación, día lunes, iniciando la Semana del Mar. 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales, junto al COM, en el ADN de las nuevas generaciones. Manuel Rodríguez, 689. Qué bueno es venir al COM, todo en computación. Y las noches de San Fernando tienen un espacio maravilloso, espacio claustro, para disfrutar de una buena atención, un local calefaccionado, sushi, tablitas, pizzas, sándwich. Espacio Claustro, tu espacio de cada noche en San Fernando. Saludamos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Ricardo Neumann. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en el inicio de semana. Feliz de estar acá, don Jaime, partiendo el lunes con toda la energía en este mes del mar y habiendo pasado hace poquito también el aniversario de nuestra queridísima ciudad de San Fernando. ¿Usted desfiló algún día? Yo desfilé, fíjese, qué buena pregunta, porque yo era abanderado de mi colegio. Yo iba en el Instituto San Fernando, en los Hermanos Maristas, y año a año a los alumnos de cuarto medio se elegían 4 alumnos de abanderados, 2 que llevaban la bandera chilena y 2 que llevaban el estandarte del colegio. Y la verdad es que para mí siempre es un recuerdo bonito y un recuerdo que me llena de orgullo, porque representar a un colegio que yo creo que a mí me ha dado mucho, y yo creo que a esta ciudad, a San Fernando, le ha dado mucho, es señal de orgullo. Y además yo era medio tieso para marchar, pero a los abanderados los elegían justamente con un criterio de reconocimiento por el rendimiento académico, por la participación en actividades extraacadémicas, extracurriculares. Entonces, la verdad es que era uno de los honores que uno podía tener en el colegio. Yo creo que esto es transversal a todos los colegios, todos los abanderados de colegio que tenemos que marchar el 21 de mayo, el 18 de septiembre, tiene que ver con un reconocimiento del cual yo recuerdo con mucho cariño el Colegio Marista, y recuerdo con mucho cariño desfilar frente a la Plaza de San Fernando todos los 21 de mayo. Ricardo, vamos a entrar en materia de conversación, y uno de los temas es este actual gobierno, que tiene un desastre dentro de nuestro país y que son, lamentablemente, jóvenes como usted es un abogado, jóvenes como usted que prometieron muchas cosas hace 10 años. Cambiar la educación, usted los conoce de la universidad, con ellos coincidió en muchas actividades propias del estudiante. Efectivamente, somos de la misma edad, de la misma generación, nos tocó ser representantes estudiantiles en la misma época. Sin ir más lejos, yo siempre cuento, yo fui candidato a la FEUC, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fui candidato a presidente, perdí en segunda vuelta solo por 133 votos con un amigo que se llama Giorgio Jackson, no sé si les suena. Imagínense la frustración de ver cómo de alguna forma ganaron los malos, y yo creo que hoy día, después de 10, 15 años de esa situación, ya no es solamente porque uno puede haber quedado picado de que le ganaron, efectivamente me ganaron en buena lid, sino que ya vemos los resultados nefastos de lo que fueron promesas y eslóganes vacíos de esta generación que partió con el movimiento estudiantil, megáfono en mano, prometiendo que se iba a mejorar la educación pública, gratuita, de calidad, sin segregación. De hecho, este mes se cumplen 10 años de la promulgación de la mal llamada Ley de Inclusión, la que ponía fin al lucro, al copago, y la que reemplazó el esfuerzo y el mérito del sistema educativo por una tómbola. Y nos damos cuenta que la educación hoy día no puede estar peor. Ni los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, esos liceos que eran señal de orgullo de las familias esforzadas, que efectivamente el mérito y el esfuerzo ponían a los niños de séptimo básico en esos colegios. Hoy día nos damos cuenta que salieron de todos los rankings. Entonces, son jóvenes que conozco muy bien, que tuve que enfrentar en las asambleas universitarias, en las asambleas Confech, que es justamente esta política media de grito para allá, grito para acá, no muy distinto a la política de la Convención Constitucional que a mí me tocó, pero yo creo que ya la gente se ha dado cuenta que más allá del eslogan vacío o más allá de quién grita más fuerte, ya han pasado los años suficientes, una década perdida, en donde ya han pasado los años suficientes para darnos cuenta que era mentira, que básicamente ocuparon necesidades y urgencias sociales tan importantes como la educación, como la salud, como la vivienda, y todos los eslóganes que han estado ocupando en esta última década para llegar al poder. Y hoy día están en el poder, están en unos cómodos sillones de cuero en la moneda, pero les quedó grande el poder, les quedó grande el poncho, y como se dice por ahí, otra cosa era con guitarra. Yo no sé si representan bien
cuando la ex ministra Jara, candidata a la presidencia, yo vengo de donde son ustedes, no creo que ella sufra, como sufre la gente, por ejemplo, de la 18 de septiembre, el pueblo sin ley, de la San Hernán, ayer estaban inundados los arregladores. Entonces uno dice, ¿a quién representan realmente? Efectivamente, yo creo que esta es una generación política que hace gárgaras con la justicia social, que dice representar a los más vulnerables, a los más necesitados, y la verdad es que no vienen de ahí, cosa que la verdad es que yo no creo que sea a priori tan grave. Yo creo que la función representativa uno lo puede hacer independiente del sector socioeconómico del que uno provenga, pero lo que no se puede perdonar es la falta de consistencia, porque el discurso político que construyeron estos jóvenes que se decían iluminados, más con una altura moral más alta de aquellos que los precedían, son jóvenes que se llenaron la boca con mejor educación, vamos a sacar a los apitutados políticos, vamos a sacar a los corruptos, nunca más va a haber un robo en el ejercicio de la función pública, y nos damos cuenta que al poco andar, sin ir más lejos, en menos de una década, esa educación que decían reivindicar y que iban a transformar, bueno, la transformaron, pero para peor. Este mes se cumplen 10 años de la ley de inclusión, la famosa ley que ponía fin al lucro a la educación y a la selección, y lo único que hizo fue destruir por completo la educación pública, eliminando el esfuerzo y el mérito por una tómbola, donde la verdad es que esforzarse para el alumno Mateo esforzado y su familia que está detrás apoyando hoy día ya no tiene ningún incentivo, se le da al porro y al Mateo el mismo esfuerzo. Entonces, los hijos ricos, los hijos tontos, perdón, de los ricos, pareciera que destruyeron la educación de los hijos inteligentes de los pobres, y esa es la verdad. Y si es que hay alguna persona vulnerable que ose a cometer el pecado de decir que no piensa como ellos, lo tratan de facho pobre, lo imponen, lo tratan de desclasado. Por eso yo le digo, ser de derecha o de izquierda no creo que tenga que ver directamente con la clase social. Ser de derecha o de izquierda tiene que ver con ser consistentes con las ideas que uno supuestamente tiene para darle un mejor vivir a los ciudadanos. Y todos aquellos eslogans, fíjese, piense en todos y cada uno de aquellos eslogans con lo que estos señoritos, como diría la candidata Matei, llegaron al poder, todos y estos eslogans donde prometían cambios radicales, efectivamente. Hubieron cambios radicales, pero para peor. Operadores políticos, la educación por el suelo, la salud, con una crisis histórica de listas de espera, donde además a estos genios se les pierden más de 4.800 millones de pesos en vacunas que se les pasó, se les vencieron y las tuvieron que botar literalmente a la basura porque no fueron capaces de administrar. Entonces, si usted se fija, todos los eslogans que hace 10, 15 años nos prometían estos jóvenes con megáfono en mano, hoy día nos damos cuenta que eran totalmente falsos y que fueron de alguna u otra forma una herramienta para instrumentalizar las necesidades de la gente y llegar al poder, pero el poder les quedó grande. Yo voy a aprovechar que tú trabajas mucho, estás presente, o sea, eres panelista invitado a Sin Filtro y en la Radio Agricultura, para hacerte una consulta. ¿Cuál es tu opinión del ofertón electoral de Marco Enrique Ominami, que llamó a los hinchas de la U y que si llegaban a 10.000 firmas de apoyo a su candidatura, les iba a hacer un estadio para el 2030, pero un estadio con la plata tuya, mía, la de Titán, la de la gente que nos está escuchando, con la plata de todos? ¿Y por qué? Bueno, ese es el problema de fondo de la izquierda, que promete y promete y promete cosas que al final no termina cumpliendo, pero lo peor de todo es que esas promesas ni siquiera son promesas que tienen que ver con plata propia, por último. Son promesas con plata ajena. Entonces, claro, administrar plata ajena y decir que se te perdieron 1.200.000 vacunas, 4.800 millones de pesos, si es plata ajena parece que no les importa. Cuando nos damos cuenta que con esa plata se pudieron haber construido hospitales, comprado ambulancias, resolver problemas sanitarios como el que tenemos acá tan grave en Puente Negro, en fin, les da lo mismo porque no es plata de ellos. Y en particular con Marco Enrique Ominami, que yo creo que ya a estas alturas se convirtió en una caricatura de la política, es cosa de ver las cosas que habla, está como, algo le pasó, digamos. Yo el otro día, sin ir más lejos, subí en mis redes sociales una imagen de Marco Enrique Ominami con esta promesa de estadio para la U, y le puse de fondo la canción de Marta Sánchez, adivine cuál. Desesperado. Exactamente. Mira, no lo he visto y se me vino al tiro. Son medidas desesperadas.
cuando el político, sobre todo si es de izquierda, que se siente como con el margen de prometer cosas con plata ajena, con plata de todos los chilenos y chilenas, porque si no promete con plata ajena, bueno, se roba la plata ajena, y si no se roba la plata ajena, la administra mal y la tiene que botar a la basura, como el ejemplo de las vacunas que le daba recién. Son medidas desesperadas. Es cosa de ver las encuestas. Marco Enríquez, que alguna vez fue un fenómeno, yo creo que más que por él, por la fama de su señora, fue un fenómeno electoral, esas estrellas fugaces electorales que no tienen capacidad de gestión, ni experiencia, ni nada más que el bla bla, la verdad es que son estrellas fugaces que pasan, y como estaban acostumbrados a la fama, sujetos como él se dan cuenta que se les fue, se les fumó, y bueno, se ponen a hacer medidas un poquito desesperadas. Si Marta Sánchez hubiera escrito una canción que se hubiera llamado Patética, quizás le hubiera dedicado esa también. Oiga, finalmente en el vistazo nacional, para que entremos un poco a lo local, Franco Parisi es otro desesperado, es otro que miente, pero miente, y voy a usar un término demasiado popular, demasiado carrerajismo, demasiado. Van a disculpar los auditores, no acostumbro el francés. Claro. Pero de verdad, o sea, yo lo escucho y de verdad, ¿en qué mundo vive este señor? Porque la economía la mejoró bajándole los sueldos a los diputados, a los ministros, senadores. Eso es mentira, porque si les baja el sueldo a ellos, tiene que bajarle el sueldo a todos los trabajadores. Yo creo que es parte del mismo fenómeno, fíjese, que estábamos hablando. Yo creo que candidatos que aparecen de vez en vez, de cuando en cuando, como Marco Enrique Ominami, por la izquierda, prometiendo hasta construir estadios con plata ajena, pero también por Parisi, por la derecha, para que no se crea que esta crítica es de trinchera, para un lado nomás. Son parte del mismo fenómeno, independiente que uno sea de un lado o de otro, son, digamos, candidatos presidenciales que más que candidatos presidenciales son más bien candidatos faranduleros, que se aprovechan circunstancialmente de cierta fama, que se aprovechan, sí hay que decirlo, de una capacidad, creo yo, bien desarrollada de hablar, de decir hay que, y se aprovechan también de que hoy día, lamentablemente y con mucha razón, el pueblo de Chile está hastiado de la clase política tradicional. Entonces llegan estos fenómenos de la farándula política sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de capacidad para gobernar realmente, pero son fenómenos electorales porque efectivamente se aprovechan del hastío de la gente, de la rabia de la gente, de la frustración de la gente, sobre todo después de estos 4 años que llevamos de Gabriel Boric, que yo creo que ha sido la caricatura de cómo se tienen que hacer las cosas mal. Entonces, detrás de toda esa faramalla, detrás de toda esa fachada, más bien que viene del mundo del espectáculo más que del mundo de una política responsable, surgen por la izquierda candidatos como Meo, surgen por la derecha candidatos como Parisi, pero la gente no es tonta. Uno escucha un poquito más profundamente el discurso, uno escucha un poquito más profundamente sus propuestas, escarba un poquito y se da cuenta que son palabras vacías, que son, digamos, acciones políticas que no tienen más profundidad que justamente seguir ocupando la dinámica farandulera. Prometer un estadio para la U, como lo hizo Meo, o como lo hizo Parisi recién, tratando de jugar a Trump, empezando a imputar falsamente y de manera muy baja problemas psiquiátricos de la candidata presidencial que corre favorita en las encuestas. La verdad es que me parece que es parte del mismo fenómeno y hay que criticarlo de igual forma, independiente que uno tire más para la derecha y uno tire más para la izquierda. Es parte del triste fenómeno de la farandulización de la política, y evidentemente yo creo que la gente, el pueblo de Chile, sobre todo de estos últimos 4 años de experiencia, del proceso fracasado de la Convención Constitucional, que de farándula tuvo mucho, yo creo que la gente ya no cae en esas cosas. Y ahí se explica la desesperación, porque como la gente ya no cae tan fácil en este tipo de política farandulera, bueno, dentro de la desesperación hasta terminan prometiendo el estadio a la U. Bueno, vamos a cambiarnos de tema, nos vamos a venir un poco a la región, y la región de O'Higgins tiene un grave problema: la seguridad. Veía hoy día un video de un concejal de la comuna de Pichilemu reclamando que hace más de 3 años los pórticos con las cámaras de televigilancia hace 3 años que no funcionan, entrar o salir desde Pichilemu. Nuestra región anunció con bombos y platillos una inversión millonaria en pórticos en pos de la seguridad. En San Fernando se anunció la instalación de 90 cámaras, más pórticos, que también vienen a servir a las comunas de Placilla, Nancagua y todo el interior de Colchagua y Cardenal Caro.
La seguridad en nuestra región es un talón de Aquiles que el gobierno y la administración regional, a través tanto de la delegación como de la gobernación, no han sido capaces de solucionar. Efectivamente, y hablábamos de la palabra fachada al referirnos a Parisi y a Meo. Bueno, parece que la fachada no solamente es parte de la estrategia de los candidatos paranduleros como Parisi o Meo, sino que también es parte ya de una cultura de mala gestión pública. Esto de vender humo, esto de mostrar gestión eficiente con cortaduras de cinta que muestran justamente una linda fachada, pero que nos damos cuenta que después de que se apagan las luces y salen los comentarios en la prensa, después de que se cortan las cintas, todo ese show que se hace, por ejemplo, para un pórtico de seguridad, queda finalmente en un pórtico que no funciona, digamos. Queda literalmente en una promesa vacía. Aquí igual yo creo que hay que separar aguas, porque primero yo quiero partir felicitando la acción de las policías, de la Policía de Investigaciones, correcto, de la Fiscalía Regional a cargo del fiscal regional Aquiles, se me olvida, iba a decir Aquiles Cornejo, pero no, ahí hay una confusión. ¿Aquiles Cubillo? Aquiles Cubillo, porque Aquiles Cornejo, aprovecho de mandar saludos, un ex gran alcalde de San Fernando, al que yo le tengo mucho cariño y que en paz descanse, es abuelo de grandes amigos, pero la labor de Aquiles Cubillo, fiscal regional, creo que efectivamente hizo que hace poco se pudiera dar con 3 de los 4 responsables del triste y macabro asesinato que se cometió en Granero con la familia González Calleja. Qué bueno que esté actuando la seguridad, qué bueno que se hagan operativos, pero que ojalá esos operativos, y vuelvo a la palabra fachada, no solamente queden en acciones que se realizan cuando se sabe que los focos de la televisión y los medios están puestos sobre el tema. San Fernando, Colchagua, Cardenal Caro, Cachapual, toda la región de O'Higgins vive, quizás no con resultados tan terribles como lo que sucedió en Granero, situaciones de violencia, situaciones de delincuencia todos los días. Y lamentablemente vemos que las voluntades políticas, las voluntades del Ministerio Público, las voluntades de las policías parecieran solo moverse cuando se ve que los focos están puestos. Este tiene que ser un tema que vaya más allá de la fachada, una acción que vaya más allá de las luces. Y así como es importante lo que se ha hecho en Graneros, bueno, es importante también que toda la infraestructura, que todo el actuar público que se está haciendo para atacar la delincuencia, efectivamente, más que una fachada y una frase bonita para la tele, termine siendo efectivamente en algo mucho más real. Y ahí no puedo dejar de referirme a cómo este gobierno y la izquierda en general tiene trancada la pelota, por ejemplo, con algo tan sensible e importante como las reglas de uso de la fuerza, que le dan el marco de legitimidad necesaria a Carabineros para poder hacer su pega sin que estén asustados de que por actuar y hacer su pega los den de baja porque supuestamente ejercieron mal la fuerza. Bueno, para eso están las famosas RUF, y hoy día la izquierda tiene trancada la pelota con esa legislación clave para permitirle a los carabineros actuar como corresponden. Deme un segundo, porque quiero ligar también ese tema, don Jaime, con cómo este gobierno tiene trancado la pelota con algo tan sensible como las RUF, a cómo este gobierno finalmente, y lo habíamos dicho en entrevistas previas, se terminó piteando a un fiscal. Claro. Y piteando a un fiscal quizás todavía no, gracias a Dios, como lo hacen en Argentina, que se lo pitean literalmente. Sí. Recordemos al fiscal Nisman, que estaba investigando situaciones, acciones delictuales que incomodaban mucho al gobierno de Cristina Kirchner y sus amigos. Bueno, a él se lo pitearon, literalmente lo mataron. Pero lo que está pasando en Chile, con lo que ocurrió este viernes con el fiscal Cooper, es algo que no se aleja mucho de eso. Es un gobierno que dice para las cámaras que los fiscales tienen que investigar. Señor fiscal, investigue, pero parece que investigue mientras no tenga que investigar a los amigos míos. Porque hace más de un mes vienen hostigando al fiscal Cooper, lo decíamos desde antes de que pasara lo que pasó el viernes. Ya habían 10 parlamentarios que habían pedido remoción en la Corte Suprema. Y accidentalmente surgió este tema del recurso de amparos por un procedimiento mal aplicado en un pinchazo de un teléfono. Y bueno, y aprovechan la excusa evidentemente para sacarlo. Aquí yo quiero hacer una explicación, perdóneme que me alargue, porque hay este tema ha estado súper candente en redes sociales el fin de semana y como que hay mucha confusión.
el gobierno aprovechó la oportunidad para sacar al fiscal Cooper pidiéndole al Ministerio Público, al fiscal nacional, al fiscal Valencia, que lo echara a partir de un recurso de amparo donde efectivamente, sin que esa sentencia esté firme, porque podía ser apelable a la Corte Suprema, pudo haber habido un error de procedimiento en una escucha telefónica, ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay algún error en la aplicación de algún procedimiento investigativo, somos humanos, puede existir, al fiscal se le dice, se acoge el recurso, pero el fiscal que ya lleva 2 años en estos casos sigue trabajando en el caso. Imagínense la cantidad de información y experiencia que tiene el fiscal en el caso. Entonces, una cosa es que se haya acogido un recurso de amparo que, insisto, todavía no sabemos si está bien o no aplicado porque queda la apelación en la Corte Suprema, pero una cosa es que se haya constatado judicialmente un eventual error del fiscal y otra cosa es que por ese error se le haya sacado de los casos de corrupción que venía incomodando al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si ya vemos que hace un par de semanas los parlamentarios estaban tratando de sacar al fiscal Cooper vía Corte Suprema y vemos que justamente por un recurso de amparo te lo termina sacando el viernes y se pone más encima a uno de los fiscales con fama de más flojo en la investigación, con menos resultados concretos en las investigaciones, es porque no hay que ser tonto, pues hay que sumar 2 más 2. Aquí es básicamente lo que pasó, son presiones indebidas de un gobierno a un poder autónomo como el Ministerio Público para que se sacara un fiscal que los incomodaba. Nosotros estábamos acostumbrados a ver eso en Argentina, pero en Chile no estábamos acostumbrados y lo que está pasando es un atentado profundo al Estado de Derecho y hay que decirlo con todas sus letras. Ricardo, ¿qué pasa con el fiscal Chong? No puede pasar, es un mismo procedimiento de la misma forma donde ha tenido rotundos fracasos en investigación. Y además aquí, y esto es breve porque ya nos queda muy poco tiempo, Ricardo, el fiscal Cooper está investigando a jueces de la Corte Suprema también, entonces que hay una revancha, ¿o no? Mire, podemos elucubrar de estas cosas. Y yo como abogado como que no me gusta mucho la elucubración, salvo que sea alguna teoría sustentada en una sentencia firme de la Corte Suprema. Pero, como le decía antes, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de lo que está pasando. O sea, ¿cuántos amparos acogidos le han levantado la fiscal Chong? En donde le han dicho, fiscal, usted en este punto, en esta escucha, en esta gestión, la verdad es que no aplicó como correspondía el procedimiento de la ley. Perfecto, eso es parte de nuestro sistema, está bien, los fiscales se pueden equivocar. Pero ¿cuándo lo han sacado? Nunca. ¿Cuándo un recurso de amparo ha sido suficiente para sacarla de investigaciones en las que ella ha estado? ¿Cuándo se le ha pedido remoción a la fiscal Chong? ¿Cuándo un gobierno la ha hostigado? Entonces, el ejemplo que usted me da de la fiscal Chong yo creo que viene a reforzar un poco esta suspicacia de la que venimos hablando, que más que aplicación de la ley, esto es un atentado profundo contra el Estado de Derecho y cuando el gobierno se incomoda porque son los amigos los que están siendo investigados, se pitean al fiscal. Por suerte todavía no estamos en la situación que pasa en Argentina, pero hay que tener mucho ojo porque así se van perdiendo las democracias. Ricardo, fue un placer conversar con usted en este día lunes e iniciar una buena semana con una grata conversación. Un abrazo, Jaime, saludo a Titan en los controles y feliz de partir esta semana con ustedes conversando temas tan importantes. Saludo a todas las personas que nos escucharon. No se vaya del Zoom, quédese allí. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias por haber compartido esta conversación de día lunes a través de Cautiva en nuestros días de conversación. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.